En este vídeo voy a explicar cómo calcular el ángulo entre una recta y un plano. Vamos a ver que se calcula de manera muy similar a cómo calculábamos el ángulo entre dos rectas o el ángulo entre dos planos. Si lo representamos gráficamente, esto sería el plano y esto de aquí sería la recta, el ángulo que queremos hallar es este ángulo alfa que forman la recta y el plano. En este caso lo que vamos a calcular es el ángulo que forman el vector director de la recta y el vector normal del plano, es decir, este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí es el complementario del que estamos hallando. Es decir, si sumamos el ángulo que vamos a calcular más el ángulo alfa, que es el que buscamos, el resultado va a dar 90. Por eso, para calcular este ángulo complementario, vamos a utilizar la misma fórmula que vimos en los vídeos anteriores, y una vez lo tengamos, se lo restamos a 90 para calcular el ángulo alfa, que es el que forman la recta y el plano. Es decir, si yo este ángulo que voy a calcular lo llamo beta, coseno de beta será igual al valor absoluto del producto escalar del vector director de la recta por el vector normal del plano y dividido entre el producto de los módulos de esos dos vectores. Como con esta fórmula despejando podré obtener beta, y beta sé que es igual a 90 menos alfa, como quiero hallar alfa, si despejo alfa queda que alfa es 90 menos beta. Es decir, una vez halle este ángulo, se lo restaré a 90 para obtener alfa, que es el ángulo que buscamos. Bien, aquí en realidad podemos ahorrarnos algún cálculo utilizando el seno, ya que coseno de 90 menos alfa es igual al seno de alfa. De manera que en lugar de hallar este ángulo beta para luego hallar alfa, podemos hallar directamente alfa, pero en ese caso vamos a utilizar el seno. Es decir, si calculamos el arcoseno del resultado de esta operación, nos va a dar directamente alfa. Vamos a verlo con un ejemplo. En este ejemplo nos dice qué ángulo forma la recta R, que nos la da con su ecuación continua, con el plano pi, cuya ecuación implícita es esta. Bien, el vector director de la recta R es el 2, 5, menos 1. Lo tenemos escrito aquí. Y el vector normal del plano pi es el 2, menos 5, 7. Lo tenemos escrito aquí. Este vector es paralelo a la recta, por eso es el vector director. Este vector es perpendicular al plano, por eso es un vector normal del plano. Si llamamos alfa al ángulo que buscamos, sé que coseno de 90 menos alfa será igual al valor absoluto del producto escalar de estos dos vectores dividido entre el producto de los módulos. Si hacemos toda esa operación, nos quedará esto como resultado. De manera que 90 menos alfa, o podríamos haber escrito aquí beta, será igual al arco coseno de este resultado. Y esto da igual a 54,6318 grados, que si lo pasamos a minutos y segundos da 54 grados, 38 minutos y 2 segundos. Bien, este ángulo es el complementario del que queremos calcular, es decir, este ángulo es beta. Por eso hemos puesto aquí que este beta es 90 menos alfa. Como queremos calcular alfa, pues alfa saldrá de hacer 90 menos el ángulo que hemos calculado. Y esto da igual a 35,3682 grados. Que si lo pasamos a minutos y segundos, da esto de aquí. Bien, como ya he dicho antes, como el ángulo que queremos calcular es alfa, podemos utilizar directamente que el seno de alfa es igual a esta operación de aquí, es decir, a este resultado, y entonces para calcular alfa hacemos el arcoseno de este resultado de aquí, es decir, tendríamos que alfa es el arcoseno de 0,5788, que es igual, como ya hemos dicho antes, a 35,3682 grados. ¿Qué minutos y segundos es este valor de aquí? Bien, y esto sería todo.